Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Recientemente me preguntaba un chico aquí en el canal de por qué los gatos eligen a una persona determinada de la casa para dormir con ella. Básicamente me dio la impresión, por lo que estuvimos hablando, de que sentía un poco de celos de su hermana, que era la persona elegida por el gato de la casa para dormir con ella. Pues es de esto de lo que va a ir el vídeo, de explicaros por qué se da este hecho tan curioso de que los gatos elijan a una determinada persona para dormir. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. En primer lugar, que le tienen más confianza a esa persona, por la razón que sea, porque es la persona que más juega con ellos, es la persona que les da a comer, o simplemente es la persona que tiene un carácter más afín o más similar a los gatos. Por lo general, suelen ser las mujeres las que tienen un carácter o una forma de ser más similar al gato, y hace que la gran mayoría de gatos prefieren dormir con una mujer que con un hombre. No quiere decir en absoluto que tengas un gato o una gata y tu gata duerma contigo siendo hombre, esto no lo estoy diciendo, pero cuando preguntas a mucha gente o conoces a muchas personas que tienen gatos, ves que esto es un hecho, es una realidad. También es cierto que duermen con una determinada persona porque, si lo notáis, hay personas que desprenden más temperatura y el gato no es tonto, se acerca siempre un poco más a aquella persona que transmite esa sensación más de calor, más de calidez. La tercera razón que explicaría este comportamiento es que el gato se siente más cómodo con esa persona en concreto. Y puede ser por determinadas razones, es decir, una persona que a lo mejor dé menos vueltas en la cama, una persona que se levanta menos por la noche y que el gato le gusta descansar y pues mira, con esa persona que no se levanta tanto, el sueño siempre es más plácido. Es decir, básicamente es una cuestión de comodidad. El gato no es tonto, analiza y ve que esa persona en concreto es la que le transmite ese mayor grado de comodidad. También es cierto que hay personas que transmiten al gato un mayor grado de seguridad. Y esto es importante que lo tengáis presente. El gato es un animal que se fija muchísimo en nuestros detalles, en todo lo que hacemos, y nos analiza. Y sabe nuestra forma de ser casi tanto o mejor que nosotros mismos. Entonces, si él te ve o te presiente como una persona segura, una persona que le transmite ese grado de seguridad, sería lo más adecuado decir, pues evidentemente vas a ser la persona que el gato elija para dormir. También es cierto que eligen a determinadas personas para dormir, quizás no tanto por la persona, sino por el entorno, la cama de la persona. Es decir, en un momento determinado el gato ha interpretado que esa cama es su territorio, que es su propia cama y que da la casualidad que tú te acuestas en ella. Esto, pues bueno, es así. Los gatos tienen esta peculiaridad, que son muy territoriales, son muy posesivos, y si han tomado tu espacio vital, en este caso la cama, como su territorio, pues lógicamente dormirá con la persona dueña de ese territorio. Y lógicamente, y hay que decirlo, y a lo mejor a alguien le sabe mal, los gatos quieren más a unas personas que a otras. Ya os he dicho antes que tienen más favoritismo por las mujeres, pero es que es así. Si hay varias mujeres en la casa, dormirá con aquella a la cual tiene más afecto. Y esto del afecto, pues son muy peculiares los animales, y en especial el gato, porque no se lo transmiten por igual a todos los integrantes de la casa. El perro, por el contrario, sí, el perro tiene un carácter más abierto, más, no voy a decir que sociable, porque el gato también es sociable a su manera, pero no es tan selectivo a la hora de querer más a una persona que a otra. Un perro, por lo general, aunque tenga su favoritismo, quiere prácticamente por igual a todo el componente de la casa. El gato no tanto, y además demuestra muy activamente a quién quiere más. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.